Para mí es un placer estar aquí a compartirles esta pequeña reflexión sobre aprender un poco más sobre Jeremías. Y quiero empezar diciendo que Jeremías, un dato histórico, Jeremías vivió entre los años 650 a 585 antes de Cristo en la tierra de Judá. Él fue alumno de Sofonías, fue, fue en los tiempos anteriores al profeta Daniel y fue de la misma época que el profeta Ezequiel. Era hijo del sacerdote Hilcías. La labor de Jeremías, el profeta, fue llamar al arrepentimiento al reino de Judá y principalmente a los reyes Josías, Joacim, también llamado Joaquín, a Sedecías, también llamado Sedequías, debido al castigo impuesto por Dios de que serían conquistados por los caldeos si no volvían a su corazón hacia Dios. Su vida como profeta se caracterizó por soportar eh, inquebrantables tristezas, se podría llamar así, también múltiples apremios y acusaciones que sufrió a manos de estos reyes y de los principales en los principales de Israel, desde azotes hasta ser abandonado en estanques, hasta ser arrojado a las mazmorras. El profeta Jeremías fue llamado desde pequeño, desde niño. Eso lo podemos ver en los primeros versículos de la Biblia. Abramos el libro de Jeremías, que dice en el versículo 4, vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, eso lo decía el profeta Jeremías, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, y te di por profeta a las naciones. Y yo dije, Señor Jehová, he aquí no sé hablar porque soy niño. Y me dijo Jehová, no digas soy un niño, porque todo lo que te envié irás tú, y dirás todo lo que te mandé. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y eso es algo que muchas veces Jehová toca nuestras puertas de nuestros corazones. Nos llama que aunque seamos niños, como decía Jeremías en ese entonces, Él aún así nos llama para servirle a Él, porque Él ya no, nos ha escogido un futuro para cada uno de nosotros. El profeta Jeremías vivió en los últimos días de la desintegrada nación de Israel. Acertadamente fue el último profeta que Dios envió a predicar en el reino del sur, formado por las tribus de Judá y de Benjamín. Dios repentinamente había advertido a Israel que detuviera su comportamiento idólatra, pero ellos no escucharon, así que separó a las 12 tribus en dos, enviando a las 10 al norte en cautiverio a manos de los asirios y enviando a las otras dos al sur, que fueron después impuestas en manos de los caldeos. Esa historia ya la sabemos. No hay duda de que Jeremías, quien solo tenía unos 17 años más o menos en ese entonces, cuando Dios lo llamó, tenía una gran lucha interna por la suerte de su pueblo. Y él les suplicó que le escucharan y él es conocido como el profeta llorón. Ahí es donde se hizo más famoso como el profeta llorón, porque lloró lágrimas de tristezas, no solo porque sabía lo que iba a suceder, sino porque, sin importar en cuánto se esforzaba, el pueblo no lo escuchaba. Eran sordos el pueblo para la palabra de Dios. Además, no encontró consuelo en parte de nadie. Dios le había también prohibido casarse y tener hijos, como nos lo dice en Jeremías 16, versículo 2, el cual dice, no tomarás para ti ni mujer, ni tendrás hijos ni hijas en este lugar. Aparte que no tenía una familia en quien refugiarse, ya de que no los escuchaban la gente del pueblo, tampoco tenía amigos,
porque sus amigos le habían dado la espalda. Así que además de tener una carga de saber el juicio venidero que le venía a su pueblo, también debió haberse sentido muy solo. Dios sabía que esta era la mejor manera para Jeremías, porque iba a decirle cómo serían las terribles condiciones en un corto tiempo, con bebés, con niños y adultos muriendo de dolorosas enfermedades, con sus cuerpos sin poder ser enterrados, que eso podemos ver y es algo como se podría llamar cruel, y sus cuerpos siendo devorados por aves también. Eso nos lo dice en Jeremías 16, 3 y 4, solo por mencionar. Obviamente el pueblo de Israel ya se había endurecido por los efectos insensibles del pecado, que ya no creían ni en Dios. A tal punto llegaron hacia el pueblo de Israel, ni tampoco tenían temor de él. Jeremías predicó durante unos 40 años y ni una sola vez vio un verdadero logro en el cambio, sensibilización de los corazones, de las mentes de las personas de Israel. Es algo triste, como tú durante 40 años, ¿cuántos mensajes uno podrá dar en un año? Imaginarse 40 años y no llegar a tocarle el corazón a nadie. Él estaba hablando a una pared de ladrillos, prácticamente nadie lo escuchaba. Sin embargo, sus palabras no fueron desperdiciadas. En cierto sentido, sus palabras eran perlas echadas delante de los cerdos que estaban trayendo convicción a cada persona que se le escuchaba. Aunque se negaron a prestar atención a las advertencias, Jeremías trató de hacer que el pueblo comprendiera que el problema de ellos era la falta de fe, la falta de confianza y la fe en Dios, junto con la falta de temor que hizo que los menospreciaran. Es muy fácil dejarse llevar por una falsa sensación de seguridad, especialmente cuando el enfoque no está en Dios. Siempre debemos tener en mente que nuestra seguridad es en Dios. La nación de Israel, al igual que muchas naciones hoy en día, había dejado de colocar a Dios en primer lugar. Habían reemplazado con dioses falsos, la idolatría, aquellos que no lo hacían sentir culpables ni traían convicción de pecado. Dios había liberado a su pueblo de la esclavitud de Egipto, había hecho milagros delante de ellos, incluso había dividido las aguas del mar, todo a favor de ellos. Y a pesar de todas esas demostraciones, al parecer el pueblo se le había olvidado, ya no se acordaban de eso, no se acordaban de su Dios. Dios finalmente los entregó a su idolatría diciendo, así que vayan, cumplan sus promesas y votos a ella. Eso lo decía en Jeremías 44, 25, en el libro de Nueva Traducción Viviente. Jeremías se desanimó. ¿Quién no estaría desanimado viendo cómo está tu pueblo y tú tratando de ser fuerte y tratando de unirlos para que Dios no los castigara de esa manera y aún así que nadie te escuchara, ser ignorado por todos? Por eso Jeremías se desanimó y él se hundió en un lodazal donde muchos creyentes parecen atascarse cuando piensan que sus esfuerzos no están siendo una diferencia y se le está acabando el tiempo. Así se sentía Jeremías, desesperado. Por eso siempre veíamos que se la pasaba llorando por decir. Jeremías se desgastó emocionalmente, incluso hasta en el punto de dudar de Dios. Como nadie es perfecto, Jeremías llegó a dudar de Dios, aunque siempre le fue fiel a él. Eso lo dice en Jeremías 15, versículo 18, el cual dice, ¿por qué? ¿Por qué fue perpetuo mi dolor y mi herida desahuciada no admitió curación? ¿Será que para mí como cosa ilusoria, como aguas que no son estables? Son las palabras que salían del corazón de Jeremías, el cual se sentía todo triste y desanimado. Cuando, cuando él se sentía desanimado y estuvo dudando de su fe,
El Señor le dijo, por lo tanto, si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás, y si entresecarás lo precioso de lo vil, serás como mi boca, convirtiéndose ellos a ti, y tú no te convertirás a ellos. Dios le estaba diciendo a Jeremías, vuelve a mí, y te restauraré el gozo de tu salvación. Estas palabras son similares a las que escribió David cuando se arrepintió de su pecado con Betsabé, algo que podemos ver que él puede concordar en la Biblia, aunque sean épocas distintas. Lo que podemos aprender de la vida de Jeremías es el consuelo de saber que, al igual que cada creyente, incluso los grandes profetas de Dios pueden experimentar el rechazo, pueden experimentar la depresión, el desánimo en su caminar con el Señor. Esta es una parte normal del crecimiento espiritual, porque nuestra naturaleza pecaminosa lucha contra, porque, parece que se me, ¿dónde me quedé? Porque nuestra naturaleza pecaminosa lucha contra la nueva naturaleza, que es lo que es nacido del Espíritu de Dios, de acuerdo a versículos en el Nuevo Testamento como Gálatas 5:17. Porque, ¿qué dice? Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Estos son oponentes entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Pero así como Jeremías descubrió, nosotros también podemos saber que la felicidad de Dios es infinita. E incluso si le somos fieles, Él nos permanecerá fiel. A Jeremías se le dio la tarea de entregar un mensaje impopular y de condena para Israel. Un mensaje que le causó gran angustia mental y también lo hizo que fuera despreciado de los ojos de los demás. Todo el pueblo lo apartaba. ¿Quién iba a creer de que viniera un profeta así de la nada y dirá que todo lo que vendrá para Israel será malo? Todo el mundo lo despreciaba, como diciendo, nos estás tirando mala suerte, ¿por qué dices esas cosas? Le decían que era incluso un loco, que tenía locura y todo eso, todo el rechazo que tuvo Jeremías. Dios también dice que vendrá el tiempo cuando la gente no va a tolerar la verdad. Y eso es lo que hacía el pueblo de Israel. Y eso nos lo dice actualmente en el Nuevo Testamento. Lo dice en un pasaje de segunda de Timoteo 4. Los que estaban en Israel en estos días de Jeremías no querían escuchar lo que tenía que decir. Y su constante advertencia sobre el juicio les molestaba. Lo rechazaban totalmente, ya que el pueblo creía que dependían de ellos mismos y no se acordaban de Dios. Así ocurre en el mundo de hoy. Y eso lo sabemos. Cuando los creyentes están siguiendo las instrucciones de Dios, están advirtiendo al mundo perdido y moribundo sobre el inminente juicio que va a venir. Y eso es algo que debemos hacer nosotros, mantenernos como Jeremías, avisándole a las demás personas lo que vendrá y que tienen que entregar sus corazones a Cristo. Así que lo que podemos extraer de la vida de Jeremías es que sin importar la edad a cual Dios nos ha llamado, nosotros debemos entregarnos de todo corazón, con fe. Debemos lanzarnos y entregar nuestra vida a Cristo completamente, servirle a nuestro Padre y tratar de mantenernos en el camino del Señor, rectos, sin manchas o fallos algunos. En cualquier caída, bajada, cualquier tropiezo, podemos levantarnos con la frente en alto como verdaderos hijos de Dios, así como lo hizo el profeta Jeremías, que nunca se rindió. Que Dios le bendiga. Amén. Gracias, Aarón. Gracias por esa enseñanza, datos y enseñanza de la vida de Jeremías. Yo era una
creo que siempre lo he dicho, nunca había estudiado estas vidas de estos jóvenes, estas personas que hemos estado estudiando. Vamos a hacer, siempre les hago pues un breve repaso, tomando de lo que nos ha mencionado Aarón y también algo que les tenía aquí preparado también, corto. Tomando de lo que Aarón nos ha mencionado, ¿cuántos años tenía Jeremías cuando fue llamado? Pueden encender el micrófono o pueden chatearlo. ¿Cuántos años tenía Jeremías? 17 años, dice Isabel. Da cuchillo. Perfecto, Isabel, muchas gracias. 17 años. Si mal no recuerdo, con Isaac, Isaac tenía 16 años cuando fue llamado a el episodio que estudiamos de su vida, que fue cuando fue llevado a hacer el sacrificio, ¿no? Con su papá. Entonces estamos viendo que esta es la segunda vez en la Biblia, y hay muchas más, de jóvenes que están siendo llamados por Dios mismo. En esas dos ocasiones, Dios mismo ha llamado a estos jóvenes. Entonces, siempre les traigo esta ilustración porque, si bien es cierto, no sabemos cómo se veía Jeremías, pero es bueno como tener una idea, hacerse una idea, cómo era este joven, este hombre que existió y que la Biblia nos cuenta. A Jeremías, a esta clase les había puesto escogido antes de nacer. Y esto, Aarón nos hizo mención cuando nos leyó el versículo 4 de capítulo 1 de Jeremías. Vamos a hacer nada más un repaso igual. Les pongo aquí, soy demasiado joven. Leamos Jeremías 1, el versículo 2, y luego vamos del 4 al 6. Dice el versículo 2, el Señor le dio mensajes a Jeremías por primera vez durante el año 13 del reinado de Josías, hijo de Amón, rey de Judá. El Señor me dio el siguiente mensaje. Este es Jeremías hablando. Te conocía aún antes de haberte formado en el vientre de tu madre. Antes de que nacieras, te aparté y te nombré mi profeta a las naciones. Oh Señor soberano, respondí, no puedo hablar por ti, soy demasiado joven. No puedo hablar por ti, soy demasiado joven. Vamos a imaginarnos, hemos hablado de esto, cuando se nos dice que el Señor me dio el siguiente mensaje. ¿Cómo es cómo nos imaginamos que fue esa conversación, esa voz de Dios al momento de él hablarle a Jeremías? ¿Cómo hemos hablado en otras ocasiones? ¿Cómo es esa voz? Esa voz de Dios fue así, Jeremías. ¿O cómo ustedes se imaginan que fue esa voz cuando Dios le habló? Fue una voz de autoridad. Una voz de autoridad. Y a ver, Daniel, si a ti te dice eso, ¿quién sabe qué estaba haciendo Jeremías? Tal vez estaba haciendo un sándwich ahí, un emparedado, se estaba así barriendo, lo mandaron a barrer. ¿Quién sabe qué estaba haciendo? Que de repente tú oigas, te conocí aún antes de haberte formado en el vientre de tu madre. Antes de que nacieras, yo te aparté y te nombré mi profeta. ¿Hubieras reaccionado? Les pregunto, a ver Dani que nos conteste, pero los demás pueden chatearlo. ¿Hubieran reaccionado igual que Jeremías? ¿O esta respuesta de Jeremías es rara? ¿O es normal? Bueno, se puede decir que es normal, y especialmente es normal si uno nota en profetas en la Biblia. Moisés, cuando lo mandó, le dijo, no sé hablar porque era tartamudo. Y aún así usan esto como una excusa, se puede decir. No es, no es raro en sí, pero yo quizás no lo hubiera dicho personalmente. Personalmente, ok. No hubieras dicho, soy demasiado joven, Dios. O sea, si la voz de Dios viene y te habla,
primero que todo es reconocerlo y quizás recibirlo como un gran honor Ujú, de que te ha apartado a ti. ujú. Ok, ok. ¿Alguien más? Alguien dice, no, yo hubiera dicho exactamente lo mismo que dijo Jeremías. O alguien más hubiera, como Dani, hubiera aceptado, primeramente no es un honor, y hubieran aceptado. ¿Qué piensan? A ver, tenemos aquí a Isabel, Sol, Markelis, Johan. A ver, Johan, viene Dios y te dice eso. ¿Cómo reaccionas tú, Johan? Te dice, yo te vi, te escogí, te aparté. ¿Cómo reaccionas? Yo pensaría, como menciona Dani, primeramente pienso que es una reacción normal. Dani nos dio el ejemplo de Moisés, e igual me imagino también hay muchos otros que recibieron el llamado y recuerdo Gedeón, también Gedeón al principio cuando se le llamó, Gedeón dijo, no, no, yo no puedo, yo no soy capaz de liberar al pueblo. Johan dice, no sabría qué decir. Sí, también esa es otra reacción, tal vez quedaríamos pasmados ahí, no sé qué decir. Pero bueno, Jeremías dijo, no puedo hablar, Señor. Él reconoció al Señor, le dijo, oh, Señor soberano, no puedo hablar por ti, yo soy demasiado joven. Ahora yo les hago esta otra pregunta. ¿Alguna vez has querido ir a algún lugar o jugar algo y te decían, estás muy chiquito? Ahí les puse una montaña rusa, tal vez cuando vienen esas ferias, el Playland Park y esas otras ferias, feria de Chorrera, tal vez, no sé, eh, quiero montarme a ese juego, pero ay, estás muy bajito, muy chiquito, o no te dejan, no te han dejado. ¿Alguno ha tenido esa experiencia? A ver, tenemos un chat aquí. Dice, Isabel y Marqués le dicen sí. Bien, creo que todos hemos tenido en algún momento esa experiencia, que quieres ir a algo, no, no, tú no puedes, no, mejor quédate en la casa. A ver, tenemos aquí otra respuesta. Dice, Are, justo me pasó como en la imagen, no pude entrar a la montaña rusa por mi tamaño. Sí, siempre hay limitaciones. No podemos decir que no hay limitaciones. Hay limitaciones. Y les puse ese ejemplo, Aret, porque sé que muchas veces pasa eso. Quieren montar la montaña rusa, pero no llegan a la estatura, no puedes. Entonces, Jeremías se quería agarrar más o menos de algo como esto. No, yo no puedo, yo estoy muy joven. Yo todavía pues no tengo experiencia de vida, no me he graduado del colegio, no puedo. Ahorita mismo yo no estoy capacitado para esto. Pero miren, se los puse en grande para que les llegue así en su pantalla. Dios no dice ni piensa eso de que eres muy chiquito en estatura o en edad, de que eres muy joven. Dios no piensa eso, Dios no dice eso. A lo largo de la Biblia podemos ver muchos ejemplos de que Dios jamás ha pensado eso. Cuando llamó a David para ser rey, David era un joven y él dijo, ese es un varón conforme a mi corazón. David era el menor de todos sus hermanos y Samuel ni siquiera había contemplado a David, pero Dios ya lo tenía seleccionado. Lo mismo pasa con Jeremías. Dios ya sabía el plan que tenía para Jeremías. Entonces aquí les pongo, no soy demasiado joven. Entonces, para que ustedes lo tomen personal, no soy demasiado joven, porque miren la respuesta de Dios y tómenlo para respuesta para ustedes mismos ahorita mismo. No digas, soy demasiado joven, me contestó el Señor, porque debes ir donde quiera que te mande y decir todo lo que te diga. No le tengas miedo a la gente, porque estaré contigo y te protegeré. Yo, el Señor, he hablado. Dios habla con autoridad, ¿no? Esto lo sabemos. ¿Y cómo él termina? Yo, el Señor, he hablado. ¿Qué significa eso? No hay punto y seguido, no hay coma, no hay puntos suspensivos, es final, es
lo que va a suceder. Vas a hacer lo que te mande, vas a decir lo que yo te diga y voy a estar contigo y te voy a proteger. No le tengas miedo a la gente. ¿Por qué es importante mencionar esto? Aarón nos mencionó y nos habló acerca de qué fue lo que hizo Jeremías. Jeremías tuvo la tarea de hablarle a un pueblo, Aarón nos lo dijo que era hablar contra un muro. Jeremías tuvo esa tarea de hablar a un pueblo que no tenía ganas de oír ni de escuchar. Jeremías sufrió mucho, lloró mucho, como nos mencionó Aarón, pero era un pueblo necio. Era un pueblo que no quería escuchar, no quería prestar atención. Se habían olvidado, se hacían los locos, se hacían de que Jeremías estaba loco cuando era un pueblo que conocía la palabra de Dios, conocía la ley, pero lo tildaban a él de loco. ¿Les suena familiar eso? ¿Creen que estamos viviendo nosotros lo mismo en nuestros tiempos? La Biblia dice, a lo malo le dirán bueno y a lo bueno le dirán malo. ¿Ustedes creen no tan familiar eso? O sea, ¿estamos viviendo eso mismo ahorita? ¿Sí o no? O el mundo en el que vivía Jeremías era, o sea, lo que vivió Jeremías no lo aplicamos a nosotros. Dice Sol, sí, estamos viviendo en eso mismo. ¿Y por qué? Aunque él haya vivido en el año 500 antes de Cristo y nosotros vivamos en el 2021 después de Cristo, el ser humano, el hombre, sigue siendo el mismo en su corazón. Seguimos siendo igual, seguimos pensando igual, seguimos reaccionando igual, seguimos ignorando, haciéndonos los locos de la palabra de Dios. Cuando conocemos, Dios nos ha dejado en nosotros el bien y el mal, saber qué es el bien y el mal. Y cuando elegimos no hacerlo, como muchos de las personas del mundo saben lo que es bueno, eligen no hacerlo. Estamos en la tarea, como mencionó Aarón, de ser los Jeremías del mundo, ser los Jeremías de hoy en día. Nos toca ser ese ejemplo. Primero, predicar con nuestro ejemplo. Segundo, hablar, así como Jeremías. Y tomemos este ejemplo. Cuando hemos salido a evangelizar, sé que muchos, me incluyo, especialmente las primeras veces, estamos nerviosos, tenemos miedo, ¿sí o no? Aquí creo que todos hemos salido a evangelizar, la gran mayoría de los que estamos conectados. ¿Tenemos miedo, sí o no? Sí, dice Sol. Esto no es una respuesta, no tengan miedo de decir sí. Tenemos miedo, hemos tenido miedo. Pero tómense y agárrense de esta promesa o de esta, sí, es una promesa que le da a Dios a Jeremías. Y yo siempre digo, con las promesas de Dios, nos gusta mucho buscar las promesas de Dios en la Biblia, pero casi siempre hay un mandamiento al inicio y a veces eso lo obviamos y solo leemos, estaré contigo. Y sí, esa es una promesa de Dios, pero veamos la otra parte o la primera parte. ¿Cuál fue el mandamiento de Dios? No digas soy demasiado joven. Primero Dios le dice, saca eso de tu cabeza. No eres demasiado joven. Segundo, le dice, vas a ir donde te mande y vas a decir lo que te diga. No le tengas miedo a la gente y aquí viene la promesa, porque voy a estar contigo y porque te voy a proteger. Yo he hablado. Punto final. Entonces, cuando tengamos miedo, recordemos estas palabras de Jeremías, de Dios a Jeremías. A Jeremías lo escogió de 17 años. Jeremías empezó a predicar joven, y fue toda su vida. No le tengas miedo a la gente. Parece sencillo decirlo, pero tomémoslo como la promesa de Dios hacia nosotros. Cuando salimos a evangelizar, salimos a ser los Jeremías de hoy en día. Estamos haciendo lo que el Señor manda, ¿no? Porque Él dijo, vayan y hagan discípulos de todos. Estamos cumpliendo con esta primera orden de Dios. Y la segunda fue decir todo lo que yo te diga. Ya Dios nos dejó escrito lo que Él quiere que digamos en el Nuevo Testamento, a través de Jesús y a través de los apóstoles. Ya sabemos lo que tenemos que decir.
Entonces, ¿qué es lo único que nos falta? No tenerle miedo a la gente. No tengamos miedo a la gente. ¿Nos van a rechazar? Sí. Va a haber gente que parece que estamos hablando con un muro. Lo vamos a tener. Pero asimismo va a haber gente que está dispuesta a escuchar y está lista para entender y buscar más de Dios. Pero si no existen los Jeremías, nunca lo van a llegar a aceptar. Esto de no le tengas miedo a la gente, esta orden de Dios, también nos lleva a tres cosas que yo también veo en Jeremías y que Aarón lo mencionó también. Me lleva a esperanza, a confianza y a dependencia en Dios. No le tengas miedo a la gente. Ok, Dios, muy bien. Tú eres Dios y tal vez es fácil para Dios decir, no le tengas miedo a la gente. ¿Y cómo yo puedo entonces buscar una manera práctica de no tenerle miedo a la gente? Esperanza en Dios, confianza en Dios y dependencia en Dios. ¿Esperanza en qué? En lo que Dios me ha prometido. ¿Confianza en qué? En lo que yo sé de Dios. Yo sé que Dios es todopoderoso. Yo sé que Dios es el principio, es el fin. Yo sé eso y yo confío en eso. Y como yo sé eso, yo dependo de Dios. Yo sé de que si Él es el principio y el fin, Él está en control de todo. Él es todopoderoso. Yo tengo que depender de lo que Él decida. Entonces, estas tres cosas, esperanza, confianza, dependencia en Dios. ¿Cómo se los traigo? Apóyate en Dios desde tu juventud. Miren lo que dice Salmo 71, 5 y 6. Tú, soberano Señor, has sido mi esperanza. En ti he confiado desde mi juventud. De ti he dependido desde que nací. Del vientre materno me hiciste nacer. Por siempre te alabaré. Cuando Dios le habló a Jeremías, Dios le dijo, desde el vientre de tu madre, yo sabía quién tú eras. Yo te había seleccionado desde antes de nacer, te había apartado. ¿Qué nos dice eso también? Recordemos a Esther. ¿Qué mencionamos de Esther la semana pasada? El versículo que yo les mencioné, que era cuando Mardoqueo le decía a Esther, tal vez para este momento es que tú has nacido. Tal vez para este momento es que has quedado como reina. ¿Qué nos dice eso? Hay un propósito. Jeremías, cuando Dios le habló, esas palabras que Dios le dijo, ¿qué me dan a entender? Jeremías tenía un propósito desde antes de nacer. ¿Y qué me da a mí también? Yo tengo un propósito igual. Entonces, Jeremías dudó. Aarón nos lo mencionó. Jeremías dudó. Ya hemos mencionado en muchas ocasiones, es normal dudar. O es de humanos dudar. Es de humanos. Somos humanos. Es de humanos dudar. Pero ¿en qué radica la diferencia? En no dejar que esa duda nos consuma. Cuando yo dudo, yo voy a la Biblia a buscar. Yo voy a Dios y le pido, Dios, quita de mí esa duda, afirma mi confianza en ti, reafirma mi confianza en ti. Jeremías nos enseña a través de su duda de que lo importante es seguir, es acercarte más a Dios. Aarón nos lo mencionó. Vuelve a mí y te restauraré, nos mencionó Aarón. Y como él hizo el ejemplo de David, eso lo vemos en Salmo 51, si no me equivoco. Vuelve a mí el gozo de tu salvación. Vuelve a mí el gozo de tu salvación. Renueva mi espíritu. Es normal que lleguemos a desanimarnos. Jeremías nadie lo escuchaba. ¿Cómo no se va a desanimar? Tal vez en tu casa eres el único cristiano. Tal vez tus amigos eres el único cristiano. Tal vez has intentado hablarles y como con Jeremías, te hacían a un lado, ay, ya no me hables de eso, ya está bien, ya no me hables de eso. Tal vez has sentido eso, porque la humanidad, como les mencioné, sigue siendo igual. Pero ¿qué hizo Jeremías? Cuando se desanimaba, se acercaba más a Dios. Dios, renuévame, restáurame, ayúdame. Eso es lo que tenemos que tomar nosotros también.
Así como Jeremías, su tarea fue difícil y fue triste porque como el pueblo no lo escuchó, sucedió lo que él vivía anunciando. Y hubo mucha gente, él tuvo que ver ese sufrimiento del cual él anunció y quiso prevenir. Y le tocó ver ese sufrimiento. Fue muy difícil la tarea de Jeremías. Y nosotros también tenemos esa tarea de con nuestras familias, con nuestros amigos, decirles, mira, va a venir el día del juicio y no quiero que tú te pierdas, no quiero que vayas al infierno. Es difícil estar en esa situación como Jeremías. Sin embargo, vemos que Jeremías siguió en su misión de su vida y eso es lo que quisiera que aprendiéramos de Jeremías. Seguir en esa misión que no es fácil, no va a ser fácil, pero Jeremías se mantuvo firme, se acercó a Dios cuando necesitaba fuerzas, porque él